Buenas noches con todos. ¿Se me escucha? Buenas noches, doctora. Sí se le escucha. Perfecto, muy bien. Bueno, ante todo presentarme, soy la doctora María Yengle, médico asistente del Servicio de Dermatología del Hospital Nacional 2 de Mayo y hoy me toca conversar con ustedes acerca de acné y rosácea. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Vamos a empezar primero con la enfermedad del acné. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica que básicamente va a afectar a la unidad pilosebácea. Esto lo vamos a ver más a detalle en las diapositivas siguientes, pero básicamente el target inicial de la enfermedad se encuentra en la unidad pilosebácea. Hay muchos factores que influyen en su etiología y por ende la clínica de esta enfermedad es bastante polimorfa. Afecta generalmente a púberes entre los 8 y 12 años y a partir de esta edad se va incrementando el número de casos, llegando a un pico entre los 15 y 18 años. Y más o menos puede durar la enfermedad hasta más o menos los 25 años. O sea, estamos hablando que esta enfermedad afecta principalmente a púberes, adolescentes y adultos jóvenes. Tal es así y tal es la prevalencia de esta enfermedad que dependiendo de la literatura se dice que el 85 a 90% de jóvenes entre estas edades puede en algún momento sufrir de esta enfermedad. Entonces es altamente prevalente en este grupo etario. No escapan las personas mayores a 25 años a esta enfermedad, ¿no? Se puede dar casos más allá de los 25 años, pero en mucho menor proporción, ¿no? Básicamente el 8% de pacientes mayores a 25 años puede padecer de acné, lo que se denomina un acné tardío, y en este grupo de personas generalmente se ven más casos en mujeres, ¿no? Entre el 5 y 12% de mujeres mayores a 25 años y entre el 1 a 3% de hombres mayores de 25 años pueden tener acné. Acné que puede persistir desde la adolescencia o debutar con acné a esta edad. Inclusive hasta más de 40 años se puede dar casos de esta enfermedad. Entonces, adentrándonos un poco a por qué se da el acné, vamos a recordar en esta diapositiva inicial cómo se da el proceso de diferenciación epidérmica. Tenemos esta gráfica en donde tenemos esquematizados los queratinocitos a nivel de la epidermis. Tenemos en esta capa primera inferior de la epidermis, la capa basal. Luego de abajo hacia arriba tenemos la capa espinosa, la capa granulosa y la capa córnea, ¿no? Sabemos que el queratinocito viaja desde la capa basal, va ascendiendo progresivamente hasta llegar a la capa córnea. Durante todo este viaje, el queratinocito sufre varias modificaciones, va aplanándose poco a poco y finalmente pierde el núcleo hasta llegar a ser corneocito. En la capa córnea, a nivel más superficial, por, una, por llamados o intermediarios naturales de la epidermis, el corneocito se desprende, se va desprendiendo, a este proceso se le llama descamación. Entonces, esta descamación, como dice aquí en la diapositiva, es la fase final programada del ciclo de vida de los queratinocitos y se da a nivel de las zonas más superficiales de la capa córnea y se da por activación de enzimas glucolíticas y proteolíticas reguladas por proteasas e inhibidores. Entonces, los corneocitos se descaman uno a uno de forma ordenada e invisible a simple vista. ¿Por qué recordamos esto? Bueno, cuando hablamos del folículo, la unidad pilosebácea, recordemos que la unidad pilosebácea está conformada por el folículo piloso, ¿no? Que es el aparato que va a producir el tallo piloso, la glándula sebácea que vemos aquí anexa al folículo en la parte superior del folículo y que vierte su contenido, que es el sebo, en la luz del folículo y va a salir por el poro. Tenemos el músculo piloerector, que también forma parte de la unidad pilosebácea. Y vemos que desde la inserción de la glándula sebácea hasta la apertura del poro, vemos que este tercio o esta porción superior del folículo se llama infundíbulo piloso. A nivel de este infundíbulo, vemos que la epidermis se invagina y al invaginarse en este segmento del infundíbulo, aún podemos tener que la epidermis contiene las mismas capas que hemos visto en la diapositiva anterior y el queratinocito sigue el mismo viaje y la misma diferenciación. Entonces, a nivel del infundíbulo piloso, que es el segmento superior de este, que va desde la apertura folicular hasta la inserción de la glándula sebácea, la queratinización se da de la misma manera
que la epidermis, que lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué pasa aquí a nivel del infundíbulo, ¿no? Eh, hay que primero precisar qué pasa con los andrógenos y el acné, ¿no? La mayoría de pacientes con acné tienen niveles de andrógenos normales. Muchas veces se piensa que los pacientes con acné tienen niveles elevados de andrógenos, pero no. La mayoría de pacientes con acné vulgar, o sea, pacientes del grupo etario que hemos visto desde los 8 a los 25 años, normalmente tienen niveles adecuados de andrógenos. Y es así que la severidad del acné a esta edad no se correlaciona con el nivel de andrógenos séricos. Por lo tanto, se sabe de todas maneras que el andrógeno tiene que ver con el acné de alguna manera porque el andrógeno puede hacer que se prolifere o diferencie tanto los sebocitos como los queratinocitos a nivel infundibular. Entonces se sabe que el andrógeno tiene un rol esencial en la patogénesis del acné. Pero como vemos, no es porque el andrógeno esté más elevado, sino es que de alguna u otra manera el andrógeno influye a nivel del folículo, ¿no? Y hay varias teorías que pueden postular cómo estos andrógenos a niveles normales pueden influir a nivel del infundíbulo. De repente pueden tener solo un rol permisivo inicial, pueden presentar solamente una sobreproducción cutánea local, o existen en una alta expresión y respuesta en sus receptores. No se sabe que a nivel infundibular el queratinocito y la glándula sebácea tienen receptores para los andrógenos. Entonces, estas teorías hablan acerca de que es de repente a nivel del receptor que son muy sensibles a los andrógenos, entonces se da como resultado que un nivel normal de andrógenos puede generar o puede influir en la formación de acné a nivel infundibular. Entonces, regresando a la fisiopatología y cómo se forma la lesión inicial, que es el comedón a nivel del acné, vemos aquí un gráfico en donde podemos ver nuevamente que la epidermis a nivel del folículo se invagina, ¿no? Y a nivel del infundíbulo vemos que los corneocitos, que ya hemos visto que son los queratinocitos que llegan a la capa córnea diferenciados, no se exfolian, ¿no? No llegan a desprenderse de las capas superiores de la epidermis y se quedan pegados. Entonces hay un aumento en la cohesión de corneocitos. Y esto progresivamente va a ir engrosando la capa córnea. A eso se le llama hiperkeratosis. Entonces se va formando progresivamente láminas de capa córnea concéntricas que terminan por ocluir la luz del infundíbulo del folículo. Y esto a su vez hace que el sebo que sale de la glándula sebácea y que se supone debe salir por el poro quede atrapado a nivel infundibular. Entonces, así es como se va formando el comedón inicial. Vemos entonces en este otro gráfico cómo es que ya se ha formado el tapón a nivel del infundíbulo y cómo el sebo cada vez se está depositando cada vez más y más, ¿no? Entonces aquí ya se están formando comedones mucho más grandes y visibles clínicamente. En siguientes estadios de la enfermedad, vemos aquí graficados con unas líneas azules al Cutinebacterium acnes, ¿no? Que es una bacteria que vive normalmente, que es parte normal de la flora cutánea de la piel del ser humano. Esta bacteria aprovecha la formación del comedón y lo invade, y esta bacteria tiene la capacidad de producir mediadores proinflamatorios, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que el Cutinebacterium acnes puede producir beta-defensinas, interleuquina 2, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa. El mismo queratinocito infundibular también puede actuar como un agente proinflamatorio, formando interleuquina A1. También el Cutinebacterium acnes puede degradar ácidos grasos y por ende también formar leucotrieno B4, peptidasas, y todos estos mediadores inflamatorios van a ir despertando una respuesta inflamatoria por parte del huésped. Por eso es que vemos aquí en este gráfico cómo es que ya podemos notar migración de alguna de las células inflamatorias por parte del huésped, no sean estos neutrófilos o linfocitos. Entonces, cuando tenemos ya el comedón con toda esta cascada inflamatoria activada, clínicamente, ¿qué vamos a ver? Que este comedón va a verse más como una pápula inflamatoria o como una pústula.
Y ya en estadios extremos, aunque no todos los pacientes llegan a este estadio, pero se puede ver casos en que, como ven, la inflamación es tan severa que ya llega prácticamente a destruir el infundíbulo, prácticamente todo el folículo. El daño ya no solamente se localiza a nivel infundibular, sino también comienza a profundizarse y va dañando todo el folículo, inclusive lo rompe, formando lesiones inflamatorias más profundas como nódulos o inclusive dilataciones foliculares que ya se consideran como quistes, ¿no? Y este daño profundo puede generar a la larga, cuando esto remite, una peor cicatrización, ¿no? Entonces, este estadio es el que generalmente llega a formar las temidas secuelas o cicatrices del acné. Entonces, repasando, tenemos 4 factores patogénicos principales en la fisiopatología del acné. Uno es la producción de sebo por la glándula sebácea, el otro es la alteración en el proceso de queratinización a nivel infundibular. Tenemos también que el Cutinebacterium acnes, al colonizar el infundíbulo, también es un pilar importante en la fisiopatología del acné, y por ende la liberación de mediadores inflamatorios como respuesta a eso, ¿no? Vemos también aquí que la estimulación androgénica, como hemos visto, también es parte importante de la fisiopatología, porque se establece que los andrógenos son como que el trigger inicial para que toda esta cascada se pueda dar. Este es otro cuadro en donde también tenemos, ¿no?, los factores patogénicos que pueden ser primarios, con la glándula sebácea, la queratinización folicular alterada, bastante influenciada por los andrógenos, y los factores patogénicos secundarios, en donde ya actúan mediadores como la colonización por Corynebacterium acnes y la respuesta inflamatoria por parte del huésped. Hay que tomar en cuenta también que no en todos los pacientes se da todos estos factores. Esto también es muy influenciado por genes que predisponen a estas personas a padecer de la enfermedad, y también se sabe que los estados emocionales intensos, el estrés, la preocupación también pueden influir como agentes externos para empeorar o desencadenar brotes de acné. Entonces tenemos estos estadios, recordemos, comedónico, cuando ya se inflama, pero todavía está de manera superficial, y cuando ya hay una inflamación bastante profunda y severa. En este primer estadio, entonces, clínicamente podemos ver comedones, tanto abiertos como cerrados. Recuerden que los abiertos son aquellos que se ven como puntos negros, y esto se da porque, a pesar de que hay un tapón, todavía hay pase de oxígeno hacia el contenido del comedón y oxida la grasa. Es por eso que uno clínicamente lo puede ver como un punto negro. O comedón cerrado, cuando el tapón es tan intenso que no hay ningún pase de oxígeno y por lo tanto el contenido permanece de manera de color blanco a amarillento. Entonces es como un punto blanco el comedón cerrado y como un punto negro el comedón abierto. Luego, en este siguiente estadio, habíamos dicho que lo que más va a prevalecer son las pápulas inflamatorias y las pústulas. Vemos en imagen este paciente, ¿no?, en donde sabemos que las pápulas son lesiones elevadas, sólidas de la piel, en este caso inflamatorias, con calor, con rubor asociado, y las pústulas son aquellas lesiones elevadas con contenido purulento. Y ya cuando tenemos estadios más severos, clínicamente podemos ver los nódulos y los quistes, que ya son lesiones mucho más profundas, más palpables que visibles, que pueden derivar más fácilmente a cicatrices anormales. En el diagnóstico del acné también no solamente importa ver este tipo de lesiones, identificarlas, sino también ver en qué topografía se presentan. Vemos que el 99% de casos van a presentar estas lesiones descritas a nivel de la cara. Pero no olvidemos que el acné también puede presentarse a nivel del pecho en un 15% de casos y a nivel de la espalda en un 60% de casos. Y esto es porque tanto la cara, el pecho y la espalda se consideran áreas seborreicas del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas áreas corporales existen glándulas sebáceas mucho más grandes y dominantes. Es por eso que al ser la unidad pilosebácea el target de la enfermedad, las áreas seborreicas suelen ser las más afectadas. Entonces, ya hemos comprendido un poco la fisiopatología, y esto es bastante importante en el acné porque a partir de la identificación del tipo de lesión y de la extensión de la enfermedad vamos a poder escoger qué tratamiento ideal debe seguir cada paciente. El tratamiento del acné básicamente es como una escala terapéutica, y esto lo decidimos de acuerdo a la severidad del acné.
¿Y cómo determinar esta severidad? Bueno, primero por el tipo de lesión, ¿no? Obviamente, un acné que solamente tiene comedones va a ser catalogado como un acné más leve que aquel que presenta nódulos quísticos. Entonces, de acuerdo a este tipo de lesiones, podemos tener tratamientos tópicos que básicamente están dirigidos a acnés leves y tratamientos sistémicos que ya están dirigidos a acnés más severos. Aquí les traigo una tabla que resume las opciones que tenemos de tratamiento tópico para el acné. Tenemos que tratamientos tópicos hay con acción predominantemente comedónica, con acción predominantemente antimicrobiana y con acción predominantemente antiinflamatoria. Entonces, aquí en acción predominantemente anticomedónica tenemos básicamente a los retinoides. ¿Qué es el retinoide? Recuerden que los retinoides son aquellos fármacos derivados de la vitamina A. Dentro de los ejemplos más usados en el acné de retinoides tópicos tenemos al adapaleno y a la tretinoína o ácido retinoico, ¿no? Y por otro lado, con acción predominantemente antimicrobiana, tenemos varias moléculas, principalmente el peróxido de benzoilo, que es una molécula que tiene acción más que antibiótica, o sea, no llega a matar la bacteriostática, tiene una acción más bacteriostática que bactericida. Y también tenemos, por otro lado, antibióticos tópicos como la eritromicina y la clindamicina. Y por ende también tenemos presentaciones de productos que pueden mezclar ambas moléculas, o sea, peróxido de benzoilo con eritromicina y peróxido de benzoilo con clindamicina. Y posteriormente también tenemos moléculas con acción predominantemente antiinflamatoria y vemos que el adapaleno, siendo un retinoide que también tiene una acción anticomedolítica, también tiene una acción fuertemente antiinflamatoria. Entonces, por ende, es que el adapaleno hoy por hoy es el retinoide tópico más usado. Les he subrayado y resaltado las moléculas que normalmente tenemos en el mercado peruano. Vean que también hay otro tipo de moléculas tópicas incluidas en este cuadro, pero que lamentablemente no las tenemos en el mercado de nuestro país. Por eso es que les he marcado las que sí van a ver ustedes en sus prácticas que son utilizadas a diario en consultorios de dermatología aquí en Perú. Muy bien, vamos a ver entonces una por una estas alternativas de tratamiento, ¿no? Entonces habíamos hablado de la tretinoína o ácido retinoico como una alternativa de retinoide tópico. La tretinoína es el primer retinoide sintético tópico estudiado. Tiene una actividad biológica 100 veces mayor al retinol y al retinaldehído y con menor toxicidad. En el mercado podemos encontrarla en concentraciones desde el 0.025 hasta el 0.1% en crema y gel como vehículos principales. El problema con el ácido retinoico es que el uso en el acné es bastante limitado por los efectos colaterales que da, principalmente irritación a nivel de la piel. Hay muchos pacientes que no toleran esta molécula y al usarla les genera ardor, eritema, descamación, inclusive la piel se hace un poco más sensible a la luz del sol. Es por eso que el ácido retinoico, si bien es un retinoide que podría ser usado en el acné, como sí fue en su momento al ser el primer retinoide tópico estudiado, hoy por hoy ha sido desplazado por otras alternativas más o menos agresivas con la piel. Y así es que llegamos al adapaleno, ¿no? El adapaleno es un retinoide tópico de tercera generación. Como habíamos dicho, tiene una acción tanto comedolítica como antiinflamatoria y eso lo convierte en un retinoide tópico bastante completo, ya que no solamente va a normalizar la diferenciación a nivel del infundíbulo folicular, esa diferenciación que habíamos visto que está alterada, por la cual el queratinocito no se desprende, no exfolia y va formando estas láminas concéntricas que forman el tapón. Esa conducta alterada del queratinocito la va a corregir. Y aparte también disminuye la actividad de las lipoxigenasas, disminuyendo la cantidad de mediadores inflamatorios a nivel del infundíbulo. Entonces lo hace un retinoide bastante completo. Las concentraciones en las que viene la adapaleno son 0.1 y 0.3, principalmente en vehículos de gel y crema.
Se puede dar a partir de los 6 años de edad. También no está exento de producir irritación, pero esta irritación es mucho menor, en mucho menos casos vemos intolerancia al adapaleno. Definitivamente el adapaleno es una molécula mucho, mucho mejor tolerada que el ácido retinoico. Es por eso que el acné es la primera opción de tratamiento, que el adapaleno, perdón, es la primera opción de tratamiento para el acné comedogénico o comedónico. Tiene un grado de recomendación bastante alto para tratar un acné comedónico, tanto en monoterapia como en combinación, ya que podemos tener presentaciones de adapaleno solo o adapaleno con peróxido de benzoilo o con clindamicina. Habíamos mencionado otras alternativas de tratamiento tópico a los antibióticos tópicos, entre ellos a la clindamicina y la eritromicina. La acción de estos antibióticos tópicos básicamente es antiinflamatoria, ya que va a reducir la quimiotaxis leucocitaria y los ácidos grasos proinflamatorios, y antibacteriana, ya que va a reducir la población de Cutinebacterium acnes. Pueden darse estos antibióticos en concentraciones entre el 1 al 5%, pueden darse en vehículos de gel, crema o solución. Ya no es recomendable, las guías ya no recomiendan el uso de estos antibióticos tópicos como monoterapia, porque se ha visto muy asociado a una alta resistencia por el Cutinebacterium acnes. Es así que la sugerencia de usar estos antibióticos tópicos siempre es en presentaciones combinadas, sobre todo con peróxido de benzoilo, como hemos visto en diapositivas anteriores. También pueden ser usados como mantenimiento luego de un pulso de antibióticos sistémicos en acné. Habíamos mencionado también otra molécula tópica como el peróxido de benzoilo. Esa es una molécula que tiene acción antiinflamatoria, ya que disminuye a los reactantes de oxígeno, los radicales libres de oxígeno de los neutrófilos. También puede tener acción bacteriostática, más bacteriostática que bactericida, pero esto todavía está un poquito, o sea, como que los estudios están controversiales todavía en esta acción del peróxido de benzoilo, pero sí se ha identificado una actividad comedolítica baja de esta molécula, pero la tiene, bastante baja, mucho menor que los retinoides, pero la tiene. Se puede usar en rangos de concentraciones del 1 al 10%. Generalmente las presentaciones en gel son las más preferidas por su estabilidad. No está tan asociado a resistencia por el Cutinebacterium acnes como la clinda y la eritromicina. Puede tener también efectos adversos como eritema, descamación o prurito, hay que tener presente eso. Y podría ser usado en tratamiento de acné comedónico, aunque en un menor grado de recomendación si lo comparamos con el adapaleno. Y como les mencioné, las presentaciones de peróxido de benzoilo normalmente son combinadas, ya sea con adapaleno o con clindamicina. Y es el nivel de recomendación más alto que tiene el peróxido de benzoilo es para el tratamiento de acné papulopustular. Pasamos entonces al tratamiento sistémico del acné. La primera alternativa de tratamiento sistémico son las tetraciclinas, entre ellas la doxiciclina, la minoxiclina y la limeciclina como principales representantes de este grupo de antibióticos. Estos son derivados semisintéticos de la tetraciclina, que son mucho más liposolubles y se absorban mejor que la tetraciclina. Como ven en la viñeta, es la primera línea terapéutica para formas moderadas y severas del acné. Se puede usar a partir de los 8 años. No están libres de efectos secundarios. El principal efecto secundario con estos antibióticos es gastrointestinal. A veces puede causar malestar gástrico. Y también en algunos casos raros puede presentarse fototoxicidad de los pacientes que toman este tipo de antibióticos. Cuando no se puede dar tetraciclinas por algún motivo, la segunda línea de tratamiento sistémico antibiótico en acné vienen a ser los macrólidos, principalmente la acitromicina. Y ya la tercera línea podría ser el cotrimoxazol, o sea, el trimethoprim sulfamethoxazol,
pero cada vez se usa menos esta tercera línea de tratamiento, ¿no? O son las tetraciclinas o son los macrólidos los que generalmente se usan para tratamiento sistémico del acné. Como ven en esta imagen, los plazos en que se dan estos antibióticos son bastante largos. Las guías refieren que un tratamiento de acné hay que darlo en promedio unos 3 meses para poder determinar mejora casi completa del cuadro. Ya si después de los 3 meses no da resultados satisfactorios, se puede pensar en rotar antibiótico, pero son plazos bastante largos, como ven, ¿no? Varios meses que uno tiene que dar estos antibióticos de manera sostenida para poder tener mejoras notables en el acné. Entonces, tenemos que también existen otros tratamientos, como por ejemplo los tratamientos hormonales, por ejemplo, anticonceptivos orales que se pueden dar también en el acné. Esto básicamente se da en aquellos casos de acné en donde sí se ha demostrado un cuadro de hiperandrogenismo. Yo les había dicho en las viñetas iniciales que un acné vulgar, aquel acné que se da en jovencitos, en púberes, en adolescentes, normalmente es asociado a niveles de andrógenos normales, niveles séricos de andrógenos normales. Pero hay casos, por ejemplo, de mujeres adultas, generalmente, asociados a cuadros, acnés asociados a cuadros de hiperandrogenismo, sobre todo a cuadros de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, en estos casos en donde uno demuestra que hay un cuadro de hiperandrogenismo asociado al acné, la opción principal de tratamiento vendrían a ser los anticonceptivos orales, sobre todo antiandrógenos, que puedan hacer frente a esta acción androgénica de la enfermedad. Por otro lado, tenemos la isotretinoína. Esta molécula de isotretinoína es también un retinoide, pero es un retinoide sistémico, se da por vía oral. El mecanismo de acción de la isotretinoína en el acné es bastante completo, ya que va a reducir el tamaño de las glándulas sebáceas y la producción de sebo. Como retinoide que es, logra normalizar la alteración en la queratinización folicular a nivel del infundíbulo, destruyendo el tapón folicular. Va a inhibir el crecimiento del Cutinebacterium acnes y también tiene un efecto antiinflamatorio, reduciendo expresión de mediadores inflamatorios, reduciendo quimiotaxis de neutrófilos, de monocitos y reduciendo también todos los factores proinflamatorios del propio sebo. Entonces, vemos que la isotretinoína es la molécula más completa para el acné, ya que va a ir en contra de todos los factores fisiopatológicos del acné. Es una molécula bastante completa. Las indicaciones principales de la isotretinoína son acné severo, acné moderado refractario, o sea que, por ejemplo, un acné moderado que no ha respondido a tratamiento con antibióticos sistémicos, o un acné que produzca rápidamente secuelas cicatriciales o mucho distrés psicológico en el paciente. La dosis que se da de isotretinoína es más o menos 0,1 a 1 miligramo por kilo por día. Y a pesar de que es una molécula bastante completa para el tratamiento del acné, no se suele usar libremente en esta enfermedad, porque también hay que tener en cuenta que la molécula puede tener potenciales efectos adversos que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, al reducir el tamaño de la glándula sebácea, todos los pacientes que toman isotretinoína van a padecer de sequedad o cerosis a nivel de la piel y las mucosas, sobre todo labial, nasal y ocular. Hay que tener en cuenta que al ser un retinoide sistémico, está catalogado en categoría X por la FDA en pacientes gestantes o lactantes. Y recordemos que el acné da a mujeres jóvenes que muchas veces son sexualmente activas y que están en edad reproductiva. Entonces, hay un alto riesgo de teratogenicidad en estas mujeres, por eso es que uno antes de iniciar esta molécula tiene que dar mucha consejería a estas pacientes. Inclusive la bibliografía nos sugiere empezar tratamiento de planificación familiar para que se evite a toda costa un embarazo.
estando tomando la pastilla, ¿no? Otros efectos colaterales más o menos frecuentes son cefalea, artralgias, mialgias, inclusive se ha asociado la toma de isotretinoína a depresión o ideación suicida en algunos estudios, y también hay que llevar un control laboratorial periódico en estos pacientes, ya que también puede darse una asociación de la toma de isotretinoína con elevación progresiva de transaminasas, colesterol y triglicéridos, ¿no? Entonces vemos que hay muchos efectos adversos o colaterales posibles, es por eso que la molécula de isotretinoína, a pesar de ser una molécula bastante completa en el acné, hay que justificar su uso, es por eso que solamente se guarda para casos que ya hemos mencionado, no severos o refractarios, o que dejen muchas secuelas rápidamente. Entonces aquí tenemos un cuadro resumen con las principales moléculas descritas y las principales acciones que tienen estas moléculas en las 4 pilares fisiopatológicos del acné. Y vemos como la única que actúa a nivel de todos los factores fisiopatológicos es la isotretinoína, ¿no? Actúa a nivel de todos los pilares fisiopatológicos. Aquí también en este cuadrito resumen podemos darnos una idea más gráfica de los tratamientos que podemos dar cuando tenemos un acné leve o básicamente comedónico, y hemos dicho que un retinoide tópico como la Dapaleno es suficiente. Cuando tenemos un acné papulopustular, pero con poco número de lesiones, o sea, leve, podemos seguir con tratamiento tópico, ya sea con retinoide tópico adapaleno, con peróxido de benzoilo o un peróxido de benzoilo con antibiótico. Cuando tenemos un pápulo pustular moderado, o sea, con un número más grande de lesiones, podemos seguir con tratamiento tópico, pero también sería ideal ya incluir tratamiento antibiótico oral con doxi o mino o limeciclina. Y cuando ya tenemos un acné severo, nódulo quístico refractario, pues la isotretinoína oral viene a ser nuestra opción principal. Una pregunta frecuente en esta enfermedad, ¿cuál es el rol de la dieta en el acné? ¿No? Los diversos estudios han demostrado que la mayor asociación de brotes de acné se da básicamente con alimentos con alta carga glicémica, o sea, alimentos que contengan muchos azúcares refinados, y alimentos que contengan lácteos muy concentrados, o aquellas dietas que tengan alta cantidad de lácteos, como por ejemplo leche descremada. ¿Por qué? Porque estas dos moléculas pueden generar picos de hiperinsulinemia y, por ende, indirectamente también un estímulo androgénico. Y sabemos que el andrógeno es como que el principal gatillante a nivel del infundíbulo para generar brotes de acné. En este cuadro se describe un poquito más detalladamente cómo es que tanto los lácteos como los alimentos con carga glicémica o índice glicémico alto pueden inducir picos de insulina o picos de factor de crecimiento insulina-like, que posteriormente también aumentan andrógenos y pueden ocasionar aumento en la producción de sebo, o también mediante quinasas, activando quinasas, inhibiendo y activando quinasas, pueden estimular también la hiperqueratinización a nivel del infundíbulo. Muy bien. Vamos a pasar a rosácea y de repente al final podemos hacer las preguntas. Vamos a terminar con el tema de rosácea primero. Bueno, entrando en lo que es la rosácea, podemos decir de esta enfermedad que es una enfermedad básicamente de adultos. Habíamos dicho que el grupo etario del acné es básicamente púberes, adolescentes y adultos jóvenes. Pero en el caso de la rosácea, la prevalencia principal es en adultos, principalmente en mujeres entre la tercera y cuarta década de vida. Se dice que es más frecuente en fototipos bajos, o sea, en pieles claras, pero en últimos estudios, al parecer, se está viendo un incremento también de casos en pieles oscuras. Igual que el acné, la etiopatogenia de la enfermedad es multifactorial, pero principalmente se considera una enfermedad que se origina por una hiperreactividad vascular. Los factores precipitantes para esta hiperreactividad vascular son principalmente alimentos picantes, alcohol, fármacos, temperaturas extremas, ejercicio, estrés, etc. Vemos aquí en este gráfico, acá tenemos la epidermis,
Sabemos que las terminaciones nerviosas libres están a nivel de la dermis superficial, papilar, y vemos cómo estas terminaciones nerviosas pueden actuar a nivel de los capilares o de las arteriolas de la dermis, ¿no? Vemos entonces cómo por predisposición genética o por desencadenantes exógenos, que ya hemos mencionado, ¿no? Calor, inclusive también se ha hablado de bacterias o de toxinas que pueden influenciar en la epidermis, llegar hacia las terminaciones libres nerviosas en la dermis y estimularlas y estas a su vez secretar neuropéptidos que hacen que los vasos de la dermis se dilaten. Entonces es básicamente una disregulación neurovascular la que da origen a el problema de la rosácea, ¿no? Vemos en este cuadro cómo estímulos medioambientales como el calor o también bebidas, comidas muy calientes, picantes, alcohol, entre otros factores, normalmente pueden activar mediadores neurovasculares y generar una respuesta de vasodilatación normal. El problema es que en la rosácea aparentemente esta actividad de estos mediadores neurovasculares está aumentada, hay una hiperactividad de estos mediadores y por lo tanto la respuesta de vasodilatación va a ser patológica, produciendo inflamación y una vasodilatación persistente que va a generar el inicio del cuadro de la rosácea. Entonces, tenemos en rosácea que hay múltiples factores también que influyen en su origen. Habíamos hablado de los factores gatillantes, tanto endógenos como exógenos. Tenemos predisposición genética, como siempre, corticoides como un tipo de fármacos que pueden también gatillar esta enfermedad, o también factores exógenos, habíamos hablado de la radiación solar, el calor, la radiación ultravioleta, algunos microorganismos que son parte de la flora normal de la piel, como el Demodex, que es un ácaro que vive normalmente en la piel del rostro del ser humano principalmente. También se ha descrito que este ácaro puede en algunos casos colonizar más, o sea, como que proliferar más en la piel de estos pacientes con rosácea y ser también comportarse como un factor exógeno gatillante de rosácea. Por otro lado, también tenemos un sistema inmune aberrante, tanto innato como adaptativo. Tenemos una disregulación neurovascular, habíamos hablado de mediadores neurovasculares, como el factor de crecimiento endotelial o el TRP, que también es un mediador neurovascular bastante importante en esta enfermedad. Hay mayor actividad de estos receptores y mediadores. Y también podemos tener una disregulación a nivel de las glándulas sebáceas y las glándulas de Meibomian. Aunque esto generalmente se da en estadios como que secundarios, ¿no? No es tan primario como la alteración a nivel de la glándula sebácea que habíamos visto en el acné, que es primaria, ¿no? En cambio acá, de repente la disregulación ya es como que un poco más secundaria en la rosácea. Básicamente, como les mencioné, el trigger de la enfermedad es una disregulación neurovascular que provoca vasodilatación persistente en la piel de estos pacientes. Como ven, este gráfico nos ilustra muy didácticamente cómo es lo complejo de la fisiopatología de la rosácea, cómo es que pueden influir muchos triggers, ¿no? Como protestas bacterianas, la presencia de Demodex, el calor, incluso el estrés, la luz ultravioleta, cómo es que todos estos factores pueden inducir secreción de mediadores a nivel epidérmico, dérmico, que pueden activar estos receptores neuronales que secundariamente van a actuar a nivel de los vasos, de los capilares, de las arteriolas de la dermis, provocando vasodilatación, edema, flashing, ¿no? Principalmente. Entonces vemos que hay muchos factores involucrados en la fisiopatología de la rosácea. Ahora, ¿cómo clínicamente vamos a diagnosticar rosácea? Porque la rosácea es un diagnóstico clínico. Bueno, hay características diagnósticas
principales o mayores y características principales menores, ¿no? Las principales características clínicas de un paciente con rosácea son eritema persistente centrofacial o ocasionada por triggers y cambios fimatosos. Recuerden que la FIMA, ya vamos a ver una imagen más adelante, es aquel cambio crónico de la piel a causa de esta cascada inflamatoria persistente ocasionada por la rosácea. Esta inflamación constante hace que la dermis se vuelva más fibrótica, que las glándulas del sebo se hipertrofien y esto le da una apariencia a la piel como una piel tosca, gruesa, edematosa, con los poros mucho más acentuados, como si fuera una piel de naranja, ¿no? Todos estos cambios crónicos, a estos cambios se le llama FIMA, ese es el término con el que se le conoce, ¿no? Y de acuerdo a la localización en donde se dan estos cambios, se puede catalogar, por ejemplo, cuando se da en la nariz, rinofima, cuando se da en el mentón, natofima, cuando se dan los pabellones auriculares, otofima, etc., ¿no? Entonces, ver eritema persistente o periódico intensificado por triggers ya conocidos o cambios fimatosos se consideran como características, las características más importantes que uno tiene para poder concluir que este paciente tiene rosácea. Pero también tenemos otros factores, como por ejemplo el flashing, papulopústulas inflamatorias, telangiectasias, que son como estos vasitos dilatados que se pueden ver a simple vista en el rostro, y manifestaciones oculares, no hay la enfermedad de rosácea también puede incluir molestias oculares como blefaritis, queratitis, conjuntivitis o telangiectasias en el margen del párpado. Y también tenemos características menores, ¿no? Como por ejemplo sensación de quemazón de la piel, sensación de prurito o hinchazón en la piel, edema en la piel del rostro o sequedad en la piel del rostro. Entonces, con todas estas características podemos diagnosticar, y no solo diagnosticar, sino también clasificar a la rosácea, ¿no? Generalmente cuando en la clínica que prevalece en el caso de rosácea es el eritema y las telangiectasias, como vemos acá, podemos ver claramente estos como líneas rojas que no son más que los vasos y los capilares dilatados, persistentemente y visibles a nivel de las mejillas y nariz de esta paciente, ¿no? Entonces, cuando vemos estas características principales, catalogamos a esta rosácea como eritemato telangiectásica. Cuando tenemos un caso en donde predominan ya las lesiones inflamatorias, como por ejemplo las papulopústulas, como vemos aquí en esta paciente, tenemos varias pápulas, varias pústulas, inclusive algunas de ellas eh, cubiertas por costras, ¿no? Vemos el eritema persistente, pero también vemos estas papulopústulas, ¿no? Entonces, a este tipo de rosácea se le cataloga como rosácea papulopustular. Cuando por ende las características que sobresalen son las características fimatosas, como vemos este caso, habíamos hablado de que crónicamente la rosácea puede dar estas características a la piel, ¿no? Una piel, vemos acá en la mejilla, gruesa, irregular, con los poros bastante pronunciados, acá a nivel de la nariz se pronuncian mucho más estas características, se ve un aumento de volumen, la piel se hace fibrótica, hay hiperplasias de las glándulas sebáceas, entonces todas estas características fimatosas, si es que prevalece, pues ya estamos frente a una rosácea fimatosa, ¿no? Este es el ejemplo, por ejemplo, de una rinofima. Y habíamos hablado también de que hay rosáceas que pueden asociarse a molestias oculares. Acá vemos una paciente con blefaritis, vemos cómo tiene los párpados, sobre todo los márgenes palpebrales bastante inflamados. Generalmente estos pacientes se quejan mucho de prurito, de sensación de tierra en el ojo. Entonces, cuando se trata de este tipo de molestias que prevalecen, se puede catalogar como una rosácea ocular y es importante tener en cuenta entonces a estos pacientes para poder derivarlos prontamente a los colegas oftalmólogos y poder manejar bien estas molestias. Muy bien, entonces, hablando del tratamiento, podemos
siempre también es como una escalera terapéutica en donde la base de todo el tratamiento de la rosácea siempre es las medidas generales, ¿no? Habíamos hablado que es muy importante en la rosácea estos triggers, estos desencadenantes exógenos medioambientales. Entonces, lo principal es evitar a toda costa exponerse a estos desencadenantes, ¿no? Habíamos hablado principalmente del calor, ¿no? ¿Y cuál es la fuente más grande de calor a la que se expone nuestro rostro? Pues el sol, ¿no? Entonces, el uso de fotoprotectores en estos pacientes es de suma importancia, debe ser un hábito obligatorio, debe ser obligatorio para todos, pero para pacientes con rosácea más todavía, porque eso hace que se evite uno de los mayores desencadenantes de la enfermedad, como es el calor o radiación solar. Hay que también evitar los productos irritantes, evitar comidas, bebidas calientes, evitar tabaco, este, visitar ambientes con mucho calor, como saunas, o hacer ejercicios que de repente aumenten mucho la temperatura del cuerpo. Entonces, todas esas recomendaciones deben ser seguidas por el paciente en la medida de lo posible. Y ya cuando hablamos de tratamiento farmacológico, tenemos que hay fármacos orientados o tratamientos orientados a cada una de la sintomatología asociada de la rosácea, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos eritema, flashing o telangiectasias, existen moléculas como la brimidina y la oximetazolina que pueden aplicarse en la piel y generar vasoconstricción y hacer que estas molestias mejoren. Lamentablemente, ni la brimidina ni la oximetazolina todavía están en el mercado peruano. No las tenemos aquí en el país. Entonces, se las pongo acá para que ustedes conozcan que existen estas moléculas, pero lamentablemente en la práctica diaria no las utilizamos porque aún no llegan al mercado peruano. La única opción que tenemos hoy por hoy de ofrecer a nuestros pacientes para mejorar el eritema y borrar telangiectasias es el láser neodimio y la luz pulsada, que ya son máquinas que generan un tipo de luz especial que al incidir a nivel de la zona eritematosa con telangiectasias tienen la capacidad de poder hacer una destrucción fototérmica que no daña la piel, es bastante puntual, bastante dirigida a los vasos sanguíneos, esos capilares dilatados, es capaz de destruir, de quemar estos vasitos, este tipo de láser, este tipo de luz pulsada, y con sesiones recurrentes, repetidas de estos láseres, podemos ver una gran mejoría, no total, pero sí bastante notoria, de tanto el eritema como las telangiectasias en estos pacientes. Luego tenemos las lesiones inflamatorias. Habíamos hablado de las pápulas inflamatorias, de las pústulas. Entonces, si son pocas las lesiones, podemos dar tratamiento tópico. Tenemos ahí varias alternativas de moléculas, como la civacelaico, el metronidazol. Habíamos hablado también, ¿se acuerdan del Demodex folliculorum? Este ácaro que también puede proliferar en la piel. En estos casos, cuando se sospecha estos cuadros asociados a Demodex, la ivermectina tópica es una buena opción. A preparados azufrados, ¿no? Permetrina, también orientado a lo que es el Demodex, y retinoides, aunque en mucha menor proporción que en el acné, porque recuerden que el retinoide, si bien puede tener una acción antiinflamatoria como la de apaleno, también puede inducir irritación, ¿no? Entonces, recuerden que estas pieles con rosácea son bastante sensibles, entonces por eso es que si bien en la literatura se puede encontrar como una alternativa al retinoide, en la vida real realmente no lo usamos mucho para rosácea porque puede inducir irritación en las pieles sensibles de estos pacientes. Y cuando ya hay un mayor número de lesiones inflamatorias, también tenemos los tratamientos sistémicos, también tenemos los antibióticos como tetraciclinas, la doxiciclina, la minociclina, limeciclina como principales alternativas. Tenemos los macrólidos, la citromicina, la eritromicina, y ya en casos de rosáceas muy, muy severas, con lesiones nodulares que las pueden haber, o rosáceas refractarias, la isotretinoína también puede ejercer una acción
antiinflamatoria, inmunomoduladora en estos pacientes, por eso también se considera una opción sistémica. Cuando tenemos cambios fimatosos, en los primeros estadios bastante iniciales, se puede comenzar a dar retinoides o doxiciclina oral, isotretinoína, para disminuir o enlentecer esta progresión fibrótica e hipertrófica de la piel fimatosa. Pero cuando ya tenemos fimas no inflamadas, pero sí ya muy avanzadas, lamentablemente lo único que queda a estos pacientes es optar por tratamientos quirúrgicos o láseres que puedan corregir esta deformidad de la piel. Y cuando tenemos un compromiso ocular, pues cuando lo sospechamos, cuando vemos sintomatología asociada, pues de todas maneras debemos recurrir a interconsultas con nuestros colegas oftalmólogos para dar un manejo bastante integral de estos pacientes, ya que muchas veces lo necesitan. Muy bien, hasta acá la presentación. Si hubiese alguna pregunta. Doctora, buenas noches. Sí. Doctora, quería consultarle, bueno, estaba consultando con la literatura y quería preguntarle cuál sería el rol del uso de corticoides en el tratamiento de acné, porque he visto que algunos lo recomiendan y algunos lo contraindican, y en qué caso se daría, doctor. Es una buena pregunta porque recuerden que el corticoide, sobre todo el corticoide sistémico, tanto tópico como sistémico, tiene una acción fuertemente antiinflamatoria. Entonces, ¿qué sucede? Si uno un acné o inclusive una rosácea le da corticoides tópicos o sistémicos, esa acción antiinflamatoria va a dar inicialmente una buena respuesta en estos cuadros. Pero lamentablemente esta buena respuesta es engañosa, porque si tú retiras o disminuyes la dosis del corticoide, tanto el acné como la rosácea vuelven y vuelven mucho más fuertes. O sea, hay como una acción rebote del corticoide en el acné y la rosácea. Entonces, por esta acción es que normalmente ustedes deben llevar como moraleja que no se debe manejar ninguna de estas dos patologías con corticoides, porque si bien la acción antiinflamatoria inicial es bastante efectiva, podemos hacer que el paciente entre en un círculo vicioso del que no va a poder salir, porque cada vez que quiera dejar el corticoide, la enfermedad va a volver y va a volver y va a volver mucho más fuerte. Entonces, al final, el balance final es negativo con el uso de corticoides en el acné y la rosácea. Ahora, en el caso del acné propiamente dicho, cuando se da tratamientos de isotretinoína, a veces se puede dar también una situación que se denomina una respuesta paradojal. ¿Qué quiere decir esto? Que las primeras semanas del uso de isotretinoína no se sabe exactamente por qué, algunos pacientes empeoran su acné. Y después ya a partir de la tercera, cuarta semana comienzan a mejorar. Entonces, cuando tenemos estas reacciones paradojales, lo que hacemos algunos dermatólogos, que es lo que está descrito en la literatura, es usar corticoides para poder disminuir esta acción paradojal, este empeoramiento inicial del acné. Pero solamente se da en esos casos, o sea, es algo bastante puntual que se da solamente en algunos casos de isotretinoína, cuando se ven empeoramientos muy fuertes iniciales, y se da en cortos pulsos y paralelamente a la isotretinoína. O sea, estamos hablando que el paciente está con el tratamiento de isotretinoína, se le da el pulso adicional de corticoides para disminuir el efecto paradojal, pero eso se retira al final y la isotretinoína persiste. Entonces, esa es una situación bastante particular, bastante puntual del uso de corticoide en el acné. Pero como les digo, lo que me interesa más que se lleven como moraleja es que nunca está proscrito el manejo de acné y rosácea con corticoides. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas noches. Una consulta. En el caso del acné, ¿de qué depende que se dé una concentración u otra para lo de los medicamentos? ¿Qué se tendría que tener en consideración? Generalmente
se empieza con las concentraciones mínimas y si uno ve buena tolerancia por parte del paciente y de repente pasan las semanas y ves que el paciente tolera y como que la respuesta no es tan buena, podrías ir aumentando la concentración de tu tratamiento tópico progresivamente. Eso más o menos generalmente hacemos, porque como les he mencionado, la mayoría de agentes tópicos también pueden ser irritantes en el rostro de los pacientes. Entonces siempre nos vamos con mucha cautela. Generalmente empezamos con las concentraciones mínimas, cerca a lo mínimo, y luego si vemos buena tolerancia, podemos progresivamente ir aumentando la concentración. Si hubiera otra pregunta. Doctora, una consulta última. En el caso de la ivermectina y la tretinoína para rosácea, ¿hay Ujú. algunas consideraciones que se tengan que tener? Porque, como explico, a veces la tretinoína es un poco irritante, Irritante. ¿no? Ujú, Claro, en el ujú. caso de la rosácea, como ya está de por sí irritada la piel, ¿hay Sí. alguna consideración que se tenga que tener, no sé, en la Sí, mañana o en la sí, noche o alguna época hay especial? hay que utilizarla en muy pocas concentraciones. Generalmente se puede utilizar cuando hay mucho cambio fimatoso inicial, ¿no? Cuando tú ves que ya el paciente está como que comenzando a hacer cambios de fima, en esos primeros estadios de repente los retinoides te pueden ayudar un poco a enlentecer esa progresión, ¿no? Entonces, en esos casos puntuales, cuando la piel no está muy inflamada y son los cambios fimatosos los que prevalecen, podrías de repente echar mano a los retinoides, pero siempre en la menor concentración posible y siempre indicándole al paciente que tiene que ser muy cuidadoso, muy poca cantidad y de haber algún tipo de reacción, pues suspenderla inmediatamente, ¿no? Realmente es como un arma de doble filo, pero a veces hay casos de rosáceas en donde lo que más prevalece es la fima y no tanto el eritema o la inflamación. Entonces, en esos casos, de repente podrías darle una oportunidad al retinoide con cierto cuidado. Pero en una rosácea así inflamada, eritematosa, papulopustular, no, el retinoide no viene a ser una buena opción. Hay mejores opciones que el retinoide en esos casos. Doctora, ¿y qué opciones serían esas? La del ácido acelaico que puso creo en la Claro, PPT. claro, hay varios, no solo el acelaico, el metronidazol tópico, cuando tienes mucha clínica de proliferación del Demodex, por ejemplo, hay pacientes que se quejan de mucho prurito en la rosácea, ¿no? Entonces, ese signo clínico del prurito como que te puede llegar a hacer sospechar un poquito más en proliferación de Demodex, porque el prurito no es común en la rosácea, pero cuando hay mucho Demodex, como hay un rechazo inmunológico por parte del paciente, entonces ese paciente con rosácea y proliferación de Demodex como que se va a quejar mucho del prurito. Inclusive te dicen que como que sienten que animalitos les caminan por la cara. Entonces esos detalles que te da el paciente en su clínica de repente te pueden hacer como que preferir la ivermectina, ¿no? Otra cosa también es la dermatoscopía. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad o de repente la van a tener en la práctica. Nosotros los dermatólogos contamos con un dermatoscopio que es como un implemento de amplificación. Entonces, el dermatoscopio también nos ayuda a ver ciertas características en la piel que nos pueden hacer sospechar de proliferación de Demodex. Entonces, en esos pacientes también de repente preferir ivermectina al metronidazol, por ejemplo, ¿no? Pero sí, o sea, el metronidazol de lejos, ivermectina, ácido acelaico son las moléculas más usadas en tratamiento tópico de rosácea. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Bueno, chicos, entonces espero que les haya gustado la presentación y bueno, será para una siguiente oportunidad. Me despido. Muchas gracias, doctora. Buenas Gracias. noches.